Buenas noches, mi nombre es Arley Chaparro Comba. En continuación voy a hacer la presentación de la primera actividad de el curso Química Orgánica, en el cual hablamos sobre la importancia del átomo de carbono. Primero revisamos que el átomo de carbono, al combinarse con otros átomos, ya sea de hidrógeno, de oxígeno o de nitrógeno, son la base estructural de todas las moléculas orgánicas y por ende de todos los seres vivos. El primer punto de la actividad nos pedía mencionar al menos tres características que diferenciaran los compuestos orgánicos de los inorgánicos. Entonces tenemos primero la característica, la temperatura de fusión. Tenemos que los orgánicos, eh, eh, su, su temperatura de fusión es a temperaturas bajas y los inorgánicos a temperaturas altas. En cuanto a conductividad, tenemos que los orgánicos son compuestos con baja conductividad y los inorgánicos compuestos con alta conductividad. En cuanto a los tipos de enlace, tenemos que los compuestos orgánicos son compuestos con enlaces covalentes y los inorgánicos pueden ser enlaces iónicos, metálicos o covalentes, manejan estos tres. Y la volatilidad en estos compuestos en los orgánicos son volátiles y en los inorgánicos no son volátiles. En el segundo punto nos dan unas ecuaciones químicas y nos pedían unas fórmulas químicas y nos pedían poner el compuesto, si era orgánico o inorgánico, y explicar por qué. Entonces en el primero tenemos cloruro de potasio, el cual es un compuesto inorgánico ya que no cuenta con el elemento o átomos de carbono. En el segundo tenemos el ácido sulfúrico, que también es un compuesto inorgánico donde tampoco tenemos átomos de carbono. El tercer elemento tenemos butano, el cual es un compuesto orgánico y este cuenta con 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Ahí es donde, digamos, podemos observar que los compuestos orgánicos, como anteriormente se mencionaba, eran composiciones de átomos de carbono con hidrógenos o oxígenos. Tenemos el cloruro de calcio, que es un compuesto inorgánico, por lo tanto no cuenta con átomos de carbono en su estructura. Tenemos el etanol, que es un compuesto orgánico formado por 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y por último tenemos el cloruro de nipropilo, que es un compuesto orgánico formado por 3 átomos de carbono, 7 de hidrógeno y 1 de cloro. El tercer punto nos pedía responder la pregunta de por qué el carbono es el principal constituyente de los compuestos orgánicos. Entonces, esto es debido a que puede formar enlaces con gran variedad y distintos elementos y por lo tanto da lugar a compuestos orgánicos, a muchos compuestos, los cuales en su mayoría de casos es la base de los organismos vivos. Nos pedía también explicar el proceso de hibridación. Entonces tenemos que el proceso de hibridación es la interacción de órbitas atómicas dentro de un átomo para formar nuevos orbitales híbridos. Estos se superponen en la formación de los enlaces y existen 3 tipos de hibridación. En la primera tenemos la hibridación sp3, es cuando 3 órbitas 2p y el orbital 2s se hibridan y forman 4 orbitales sp3, en el que cada orbital posee un electrón. En la hibridación sp2 tenemos que este es un tipo de orbital, el cual forma un cuadro equilátero y se produce cuando se une un orbital s con 2 orbitales p y se producen 3 orbitales idénticos que son los de sp2. Y en la hibridación sp
Este es el proceso, este proceso se produce cuando se combina un orbital s y un orbital p, el cual da origen a dos orbitales híbridos sp y un electrón en cada orbital. En este proceso en los otros dos orbitales p no se produce ningún cambio. En este punto nos pedía mencionar cinco elementos inorgánicos o sustancias inorgánicas que encontráramos en la naturaleza. Primero tenemos la glucosa, en la cual damos su grupo funcional, que es el aldehído o polihidróxidos. Tenemos la lactosa, que su grupo funcional es una disacárido. Tenemos el metano, que su grupo funcional es el ser alcano. Tenemos el propano, en el cual su grupo funcional son los alquenos. Y el ácido úrico, que su grupo funcional vendría siendo el ácido. También dejamos acá lo que son las fórmulas y sus nombres químicos, como comúnmente se encuentran. Bueno, esto sería toda la presentación. Muchas gracias.